Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos en los capítulos 31, 32 y 33 de esta historia que se nombra Una historia diferente. Los derechos de la historia no son míos, derechos a Snapebach. Dejaré su Wattpad en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 30. Una noche en vela. 26 de abril, 1986, 2:12 am. Si había una noche en la que tanto Severus como Remus deseaban descansar, era precisamente esa, la anterior al juicio de Sirius, donde utilizarían el Veritaserum sobre él y el Uizengamo llegará a un veredicto final. Por supuesto, Ari y su estómago enfermo decidieron que esa noche de tranquilo sueño en realidad se convertiría en una noche de interminables quejidos y pequeños llantos, con algunas náuseas y vómitos en determinados tiempos. Se encontraban en la habitación de Severus, con Remus sentado en una silla del lado izquierdo de la cama y con el rostro cansado y preocupado. Ari estaba en medio de la gran cama del pocionista, acurrucado en posición fetal con sus brazos alrededor de su estómago y su cabeza apoyada en el pecho de Seth, quien estaba acostado en el lado derecho y a su lado, intentando que el niño tomara una poción para el malestar. «Debes tomarla, mocoso». Cuando Ari volvió a negar con la cabeza suavemente, con el ceño fruncido y un pequeño gemido de dolor, Severus echó la cabeza hacia atrás en un signo de cansancio. «Te hará bien. ¿Alguna vez te he mentido?» «Pero duele», Ari volvió a negar con la cabeza y enterró su rostro en la camisa de seda de Seth. Balbuceó algo ahogado y luego se mantuvo callado, aún sin mostrar su rostro. Severus se preocupó cuando empezó a sentir su camisa húmeda, creyendo que el niño ya había comenzado a llorar. «Mocoso». Severus intentó ver el rostro del niño, pero Ari hizo presión sobre su pecho. El pocionista miró la cansada mueca de Remus y le hizo señas con los ojos, aunque este negó rápidamente, mostrando las palmas de sus manos. «Muchas gracias, Siempre es un placer ver lo útil que eres». Ari se dio vuelta entonces, aunque se dirigió rápidamente hacia el costado contrario de donde estaba acostado Seth y vomitó, provocando una mueca de asco en Severus y una de lástima en Remus. Remus fue quien desvaneció el desastre mientras Severus limpiaba el rostro de Ari, tanto su boca como las lágrimas que soltaba debido al esfuerzo. Ari volvió a apretarse a un lado de Severus, respirando con dificultad y apretando fuertemente la camisa del pocionista. Remus acarició suavemente la espalda del niño, en un intento de darle ánimos y consolarlo, un poco en vano. Severus siguió intentando que tomara la poción hasta que el niño terminó dormido sobre él, con el rostro tranquilo y la boca entreabierta. Suspiró brevemente aliviado, dirigiendo su vista hacia el lobo, quien estaba dormido en una incómoda posición en la silla, con uno de sus brazos sobre la espalda de Ari, su barbilla tocando su pecho y una de sus piernas debajo de él. Entrecerró los ojos, deseándole todo el dolor articular posible para la mañana siguiente por dejarlo prácticamente solo, y alimentar al maldito mocoso con chocolate cada vez que podía, aunque aún no estaba seguro a ciencia cierta si el chocolate fue la causa. Cuando trató de levantarse para cambiarse la camisa húmeda, Ari apretó el brazo a su alrededor, y Severus se resignó, colocando una mano sobre el cabello del niño. Él había escuchado la historia de Black bajo Veritaserum, además, y no iba a mentirse a sí mismo, no después de años preparándose, estaba simplemente aterrado de que le quitaran al niño. Si Black iba a tratar con Harry, primero pasaría sobre él. Sabía que posiblemente Lupin ya estaría del lado del perro, pero él tenía a los Malfoy, quienes podían ser terriblemente despiadados a la hora de ganar lo que quisieran. Se acomodó como pudo sobre su espalda, tratando de no despertar a Harry, y con un bajo Nox dejó la habitación a oscuras, aunque siguió mirando hacia el techo. El último año ha sido espectacularmente agotador, con el destino de Harry molestándolo como un zumbido interminable en el fondo de su mente, agregando la magia accidental. A veces, Severus entrecerró los ojos, cada vez más poderosa y las claras habilidades de Harry al aprender sobre cosas nuevas. Y ahora, Black terminaba no siendo un traidor y al parecer Pettigrew, por Merlin, quien sí era el traidor, andaba libre por la vida, en su forma animaga de rata, a saber qué hacía. La guerra parecía cada vez más próxima, a ojos de Severus, aunque Albus afirmaba que, por ahora, lo mejor sería disfrutar de la tranquilidad. Severus sabía que aquella tranquilidad era la típica antes de la tormenta, y preferiría salir preparado en vez de sorprenderse.
Bajó la vista hacia Harry, quien había rodado sobre su espalda y ahora miraba hacia el techo con su cabeza aún apoyada sobre él, decidiendo que, aunque sea en algún momento de este año, debería comenzar a entrenar a Harry para lo que se avecinaba. Aunque por el momento, lo más importante era que Harry se bebiera la maldita poción para que dejara de vomitarle por todos sus aposentos. Capítulo 32. Catástrofe, 05 de junio, 1986, 21:31 p.m. Severus sabía perfectamente que todo había comenzado cuando la escoba de práctica por parte de Black había llegado, pero no creía que el problema se extendiera de no querer entrar para almorzar solo para seguir volando fuera. Ahora, sin embargo, todo había pasado de ser la pequeña discusión diaria a ser un verdadero problema, frente a Narcisa y Lucius, quienes parecían asombrados e incómodos, y Sirius, que no sabía realmente qué hacer consigo mismo. Harry gritaba, con las lágrimas bajando por su rostro rojo y con una mueca de desagrado, ignorando las pequeñas súplicas de Draco y las miradas que recibía por parte de los invitados. Severus estaba frente a él, con el ceño fruncido y los brazos cruzados sobre su pecho, con Remus a un lado mirándolo un poco preocupado y enojado. «¿Dejarás ahora mismo este berrinche, niño?» La voz de Severus había sonado baja y peligrosa. «Tú sabes perfectamente, cállate», gritó Harry, adelantándose y empujando a Severus hacia atrás por el estómago. «No quiero oírte. Tú eres malo. Harry, deberías calmarte ahora mismo si no Curie, tú también cállate». Harry giró su rostro a Remus, aunque volvió a mirar a Severus rápidamente. «Los dos son malos. No los quiero. Son horribles». Un colectivo Harry. Se escuchó en la habitación, pero el único que no lo dijo fue Severus. El pocionista dio un paso hacia el frente antes de agacharse a la altura del lloroso y nervioso niño, que dio un paso hacia atrás creyendo que recibiría algún golpe, mas las manos del hombre se encontraban unidas fuertemente detrás de su espalda. El rostro de Severus estaba tenso mientras miraba fríamente a los ojos acuosos del niño. «Te irás a tu habitación ahora mismo, y no saldrás a menos que yo así lo quiera. Muévete». El rostro de Harry se arrugó en una mueca antes de gritar fuertemente, pisoteando. Se fue hacia el pasillo, con los puños cerrados a cada lado de su cuerpo y las lágrimas cayendo. Antes de desaparecer tras la puerta de su habitación, se volvió hacia Severus. «Eres la peor persona del mundo. Te odio». Y luego cerró su puerta de un fuerte golpe, mientras Severus simplemente miraba sin demostrar nada. Tanto Remus como sus invitados simplemente siguieron con la cena, hablando tensamente y enviando preocupadas miradas al silencioso pocionista, que no parecía querer terminar su comida. 00:41 am. Severus observaba el techo de su habitación a oscuras desde su posición en la cama, con la mirada en blanco y su mente sin querer utilizar el merecido descanso. ¿A él qué demonios le importaba si ese chiquillo ingrato lo odiaba? Le gustase a ese mocoso o no, él era el idiota que lo cuidaría hasta su mayoría de edad. ¿Y qué si lo odiaba? Era quien lo alimentaba y cuidaba, y si el niño no apreciaba eso, pues que se joda. Como si cuidar a ese niñato fuera algo que a Severus le gustara hacer. Por Merlin, simplemente lo hacía porque había prometido cuidar al niño, nada más. ¿Era el peor ser humano del universo? Posiblemente, pero era uno de palabra. Cuidaría al niño, le gustara o no, a él o a Harry. De todas formas, su mente no podía dejar de preguntarse constantemente qué fue lo que hizo mal para lograr que el niño lo odiara. Él nunca lo golpeó, nunca le negó ninguna necesidad y tampoco lo ignoraba por completo. Él creía que le daba lo suficiente como para ser un niño feliz pero no mimado. ¿Hizo algo mal? Recuerda que jugaba con el niño cuando él lo pedía, o lo ayudaba en sus tareas, y hasta le permitía entrar en su laboratorio y ayudarlo a preparar pociones. ¿Había algo que no había visto o algo que haya decidido ignorar? No lo cree, pero todo era una posibilidad. Tal vez lo habría hecho sin ser consciente, pero definitivamente logró que el niño lo odiara por ello. Suspiró, colocando su brazo sobre sus ojos, sintiéndolos picar levemente. La puerta de su habitación se abrió ligeramente, y antes de que lograra alcanzar su varita, algo chocó contra su costado derecho. Severus enfocó su vista hacia el revoltoso cabello de Harry, que lo abrazaba fuertemente por la cintura, mientras hablaba ahogadamente contra su camisa. «Niño, ¿qué estás diciendo?», exigió, un poco confundido y con el ceño fruncido. Levantó con una mano el rostro de Harry, observando las lágrimas y los mocos que ensuciaban la cara del niño.
Hizo una mueca de asco mientras invocaba un pañuelo y lo pasaba gentilmente por el rostro del niño. ¿Qué sucedió? Lo siento, Sesef, la voz entrecortada y totalmente entristecida del niño lo desequilibró unos segundos. No quise decirlo lo que dije. Ari se subió a la cama comenzando a llorar nuevamente, y se metió bajo las sábanas, apoyando su rostro sobre el pecho de Sef. El pocionista suspiró, mientras con un brazo abrazaba al lloroso niño y con el otro se aseguraba que las sábanas cubrieran por completo el cuerpo del niño para que no pescara un resfriado. Acarició el cabello del mocoso, intentando calmarlo. Está bien, Harry. Todos decimos cosas cuando estamos enojados que realmente no queríamos decir. Harry, ya más calmado, apoyó su mejilla izquierda sobre el pecho del pocionista y lo miró con duda. Yo no te odio, Sef, yo te quiero mucho. Harry frotó un puño sobre su ojo, tratando de secar las lágrimas. Severus le dio una suave sonrisa. Está bien, mocoso. Yo también te quiero. Mucho. Mucho. A pesar de que haya sido malo. La baja y dudosa voz de Harry hizo que Severus apretara su brazo sobre él, en un gesto confortable. A pesar de que te hayas portado mal, el pocionista observó la vergüenza en el rostro calmado del niño. No has sido malo, mocoso, solo has tenido un comportamiento para nada aceptable. Lo siento. Deberías disculparte con Lumi también. A él también lo has desobedecido y gritado. Mañana, Sef. Harry se movió ligeramente, abrazando el cuello de Severus con uno de sus brazos mientras el otro se mantenía alrededor del abdomen del hombre. Suspiró mucho más calmado, sonriendo suavemente mientras escuchaba el suave golpeteo del corazón de su Sef contra su oído, adormeciéndolo. Ahora que lo recuerdo, no te he dado permiso para salir de tu habitación. Escuchó la suave risa del niño y levantó una ceja. No es una broma. Buenas noches, Ta. Por supuesto que no fue una noche de agradable sueño para el asustado pocionista. Capítulo 33. La tía Cissy. 13 de junio, 1986, 20:08 p.m. Mientras Remus y Severus se dirigían al ministerio para hablar con Fudge sobre Harry, Severus le había pedido a Narcisa si podría cuidar de Harry mientras tanto. Ella aceptó gustosa, luego de darle una sonrisa de aliento a Severus antes que él se retirara por la chimenea. Ahora, en Mansión Malfoy, se encontraban Narcisa junto con Draco y Harry, mientras Lucius también se hallaba en el problema de Severus, como un mero espectador y posible ayudante contra Fudge. Draco estaba en ese momento jugando con pequeñas figuras de personajes famosos que luchaban entre ellos, riendo cada vez que alguno gritaba y atacaba y otro caía. Harry, por su parte, miraba con aprehensión desde su lugar en el sofá la chimenea por donde los hombres se habían ido. Narcisa estaba preocupada, por supuesto, mientras trataba de convencer al silencioso Harry de que jugara con ella o con Draco. Al principio había creído que se sentía mal físicamente, pero el pequeño se lo había negado en silencio y con una mirada preocupada, pero luego de poco tiempo, entendió perfectamente lo que sucedía. Harry extrañaba a Severus. Pequeño, Severus volverá en poco tiempo, dijo Narcisa, arrodillándose frente a Harry y colocando sus manos sobre las rodillas del niño. Sonrió levemente, viendo los brillantes ojos verdes. ¿No quieres hacer nada? Cada opción que Narcisa tenía para entretener al pequeño niño y distraerlo de la ausencia de su tutor era rechazada, hasta que, en silencio, Harry se había dirigido hacia la biblioteca de la sala y había elegido un libro un poco más arriba de su altura, que pidió leer junto a Narcisa. Draco sonrió cuando vio a Harry tomando el libro, ya habiendo entendido que su amigo era todo un comelibros, y sintiéndose un poco mal sabiendo qué era lo que preocupaba al niño. No podía decirlo, ya que le prometió a Harry no decirlo, pues lo avergonzaba, pero saberlo no era lo mismo que verlo y entenderlo, y a Draco le molestaba mucho ver a Harry tan triste. Casi llama a su madre para decirle el problema cuando Harry habló bajo, con su mirada fija en la tercera página del libro. Él no volverá. Narcisa levantó la mirada del libro y miró a Harry con una mirada curiosa y preocupada en su rostro. Dirigió su vista a Draco, que miraba con el ceño fruncido y una mueca triste a Harry, y frunció el ceño. Draco se encogió de hombros. La rubia volvió sus ojos azules al pequeño, que trataba sin éxito de detener las pequeñas lágrimas que escapaban de sus ojos. Dirigió su mano hacia la espalda del mismo, acariciando de arriba a abajo. ¿Quién no volverá, cariño? Harry suspiró tristemente y Draco se acercó hacia ellos, sentándose a un lado de Harry y tomándole de la mano. Harry miró a Draco y el niño rubio sonrió asintiendo.
Harry volvió a suspirar, y dirigió sus ojos avergonzados a Narcisa. Seth, Harry se talló apresuradamente uno de sus ojos, evitando la caída de lágrimas intermitentes. ¿Él va a abandonarme, tía Cissy? Draco negó con la cabeza y miró con urgencia a su madre, que miraba un poco sorprendida al niño. Harry, ¿por qué dices eso? Severus no va a abandonarte. Narcisa sonrió suavemente. Él te adora, Harry. No debes pensar que no te quiere. Él no me quiere, Harry negó con la cabeza y apretó con fuerza su libro y la mano de Draco. Draco hizo una mueca de dolor, aunque la deshizo rápidamente. Dudley me dijo que Seth no me quería porque yo no era su hijo y que nunca nadie me va a creer. ¿Cierto? La furia pasó momentáneamente por los ojos de Narcisa, pero se desvaneció cuando los ojos verde esmeralda los miraron con vergüenza y temor. ¿Dudley es un compañero tuyo de la escuela? Cuando Harry asintió, Narcisa negó con la cabeza. Él no sabe nada de ti ni de tu familia, pequeño, así que tú no debes creer las tonterías que salen de su inútil cerebro. Harry sonrió levemente ante el insulto a su obeso compañero, y Narcisa sonrió en respuesta. Harry, estoy seguro de que Severus ya te le dijo, pero él y Remus son tu familia, al igual que Lucius, Draco y yo, añadió cuando vio los suplicantes ojos. Harry se apoyó en el costado de Narcisa, y ella le abrazó por los hombros. ¿Qué importa si tú no eres biológicamente el hijo de Severus? Él te ama como si lo fueras, y estoy segura de que tú también lo amas como si lo fueras, ¿verdad? La otra vez lo llamé Pa. Harry sonrió un poco avergonzado, y la sonrisa de Narcisa se amplió. Draco también sonrió. ¿Y se enojó contigo, te castigó o pidió que no lo llames más así? Harry negó con la cabeza, y aunque Narcisa lo dudaba mucho, si Severus hubiese hecho algo malo con Harry solo por llamarlo papá, ella lo torturaría por mucho tiempo. ¿Ves? A Severus no le ha molestado que lo llamaras pa, porque él te considera su hijo y te quiere, tanto como Lucius quiere a Draco. ¿Eso crees, Cissy? Harry preguntó en voz baja, con sus ojos sobre su libro olvidado sobre su regazo y una pequeña sonrisa esperanzada. Draco le susurró algo en el oído que logró que la sonrisa de Harry aumentara en consideración, mientras Narcisa apretaba su brazo alrededor del niño. Narcisa tendría que hablar tanto con Severus como con Remus sobre la escuela primaria Muggle donde Harry va, para que ellos hablen con los padres de aquel niño maleducado que lograba meterse en la mente del niño a su lado, y definitivamente que no iba a permitir que esto siguiera así. La chimenea se encendió y de ella salió Lucius, impecable como siempre, seguido de Severus, que parecía capaz de destruir cualquier cosa que se atravesara en su camino. Harry se soltó del agarre de la madre e hijo y se dirigió rápidamente hacia el encuentro de Severus, que aunque sus ojos seguían molestos, levantó ágilmente al niño y lo colocó sobre su cadera, ignorando el considerable peso que había ganado con la edad. Remus no había vuelto, pero el niño de ojos verdes solo quería en ese momento al pocionista. Harry abrazó fuerte por el cuello a su Seth con una gran sonrisa. «Hola Seth». Severus levantó una ceja, mientras Narcisa negaba con la cabeza. «Sería». «Niño», Seth se dirigió hacia el sofá donde Harry estaba sentado antes dejó al niño allí, y luego se sentó a su lado. Harry rápidamente trepó hasta su regazo y lo abrazó por el cuello nuevamente. Ignorando el comportamiento de Harry, que apareció durante el último mes, aunque Severus se lo esperaba, más o menos, el pocionista aceptó el vaso de licor que Lucius le ofrecía. ¿Te has portado mal? Tengo un castigo en la punta de la lengua. Harry rió divertido ante el serio rostro de su tutor. Narcisa, a un lado de Lucius y con Draco volviendo a jugar con sus figuras, carraspeó ligeramente. Severus dirigió su vista hacia ella con una ceja levantada en cuestión. «Harry, ¿por qué no le dices a Severus lo que ha estado sucediendo en tu escuela?